Hola, ¿qué tal? Estamos en la unidad de gradiente, que son pagos crecientes o pagos decrecientes. La primera parte ya revisamos el equivalente al gradiente lineal o aritmético. Y ahora nos vamos a trabajar con el gradiente de tipo geométrico, en donde cada pago es igual al anterior, pero multiplicado por 1 más g. En el gradiente lineal trabajamos con una G minúscula. En el gradiente geométrico trabajamos con una G mayúscula. En el gradiente aritmético sumamos o restamos. En el gradiente geométrico multiplicamos. Y este elemento equivale a la R de las progresiones geométricas, que espero que se acuerden que fueron revisadas al inicio del semestre. Si entonces G mayúscula es positiva, entonces este gradiente geométrico va a ser creciente. Y en caso contrario de que sea negativa, entonces va a ser un gradiente de tipo decreciente. Y entonces todos los pagos que se hacen en estos problemas formarán lo que se llama una serie geométrica. Y esa serie geométrica ya también fue revisada. El primer pago sería R1, el segundo pago sería R2, que sale de multiplicar a R1 por 1 más G. ¿De dónde sale el R3? De multiplicar R2 por 1 más G, que a su vez es R1 por 1 más G al cuadrado. ¿Se acuerdan que la suma de este elemento de adelante con el exponente me da el subíndice del pago que tengo que realizar? Una R4, ¿qué será? La R3 multiplicada por 1 más G. Y si lo quiero todo simplificado, sería el R1 trabajado con 1 más G elevado al cubo. Así hasta llegar hasta el N, que nuestra Rn sería R1 multiplicada por 1 más G, pero elevada a la N menos 1. Esta parte me da lugar a lo que sería entonces diagramas de flujo que se conocen y que voy a analizarlos. Este sería un diagrama de flujo creciente. ¿Por qué? Porque las rentas van aumentando cada vez más. ¿Y cómo van aumentando una con la otra? Pues multiplicando por la G mayúscula. Por eso la G es mayor que 0 y estoy pensando que es un gradiente creciente. En cambio, en esta figura, ¿qué tengo? Las rentas, en vez de aumentar como pasa aquí, las rentas cada vez tienen una menor cantidad de dinero que aportar y se van haciendo cada vez pagos menores y por lo tanto la G es menor que 0 y esto implica entonces un gradiente geométrico decreciente. Y entonces los valores que vamos a seguir buscando o parámetros son exactamente los mismos que hemos estado trabajando en gradientes aritméticos. Trabajamos con el valor actual o capital y con el valor a futuro o monto. Y entonces la diferencia es que en los aritméticos trabajo con G minúscula y aquí para distinguir son Gs mayúsculas. Y lo que nos toca aquí nada más es aplicar las fórmulas para encontrar los datos que nos piden. Y es importante pensar que estas fórmulas se trabajan con el concepto de amortización y por lo tanto de tablas de amortización y por lo tanto con anualidades vencidas. Si yo trabajara para obtener valor futuro, pero en el caso de fondos de amortización, estaría entonces trabajando con una anualidad anticipada y entonces estaría trabajando esta fórmula de vencida, me la tendría que llevar a esta fórmula de monto en el caso de una anticipada y fondos de amortización. Aquí sería una vencida y sería tablas de amortización. Y vamos a manejar un ejemplo. Dice, del siguiente flujo encuentra el valor futuro y la última renta si la tasa de interés es del 6% por periodo. Lo que estoy observando es que estoy manejando un flujo que se llama creciente. Cada vez la renta va en aumento. Y te están pidiendo, empiezas con una renta de 1,000 pesos, la renta 2 son 1,200, la renta 3 es 1,440 y te están pidiendo justo el valor de la última renta y
encuentra el valor futuro o monto de esta inversión. Y entonces estamos viendo que aquí estoy trabajando a vencidas. ¿Mm? Por lo tanto, entonces, la fórmula que voy a trabajar es esta de aquí arriba, ¿sí? Ahora, para poder trabajar con esta fórmula de monto, entonces, lo primero que voy a sacar es encontrar los elementos. Me están preguntando la R10, me están preguntando el monto, no me dieron el gradiente, pero sí me están dando cuánto vale la renta 1, 2 y 3, y me están dando la tasa de interés ya por periodo. Por eso nada más la divido entre 100. Ahora, ¿qué me puedo apoyar? Pues si tengo la renta 1 y la renta 2, con la fórmula de ¿qué? Con la fórmula de R2 igual a R1 que multiplica a 1 más G, de aquí puedo despejar esta G, de tal manera que divido la renta 2 entre la renta 1 y le resto este 1 y encuentro que mi G me sale 0.2. Ahora, no solamente lo puedo calcular analizando renta 1 y renta 2, puedo también trabajar la relación entre renta 3 y renta 2. Por lo tanto, lo voy a hacer para que ustedes vean que con cualquiera de las dos opciones yo llego al mismo valor de la G. Resulta que entonces, dividiendo la renta 3 entre la renta 2, que es 1440 entre 1200, y restándole el 1, que es este 1 despejado para acá, obtengo la G y llego exactamente al mismo valor de la G. Y entonces, si ahora quiero la renta 10, ¿qué será la renta 10? Utilizo mi fórmula, que renta a cualquier número que yo necesite sería la renta 1 multiplicada por 1 más G elevado a la n menos 1. Por lo tanto, mi renta 10 serán los 1,000 pesos de mi renta 1 multiplicado por 1.2, sumado ya el punto 2 de la G, a la n menos 1 sería 10 menos 1 sería 9. Acabo de encontrar entonces el valor de la renta 10. Entonces, fíjense cómo se fue. Se fue de una renta 1 que uno empieza a ver que va creciendo poco a poco, pero después ya de 10 rentas, ya empezamos en 1,000 y estamos terminando en la renta 10 a 5,159 pesos. Teniendo entonces estos datos, que es la primera pregunta, me voy ahora a buscar la M. La M con la fórmula de monto en vencidas, sustituyo datos, aquí sería 1 más 0.2, o sea 1.2, y la N estoy manejando las 10 rentas que se tienen que hacer. Esta operación de aquí arriba me sale un número negativo, al igual que la I menos la G. Dos números negativos divididos me dan un positivo, que multiplicando por la renta 1 acabo de encontrar el monto. Quiere decir que el valor del dinero al final del tiempo, el dinero final, esto ya me maneja tanto los depósitos que fueron los de las rentas que se fueron añadiendo uno a uno, más los intereses. Resulta que al final del tiempo de los 10 periodos ya tengo 31,434 pesos. Ahora, siguiente problema. Se compra una computadora de 21,000 pesos en 6 abonos quincenales que crecen 5% sucesivamente. Cada quincena te van a cobrar 5% más en tu pago, en tu renta, a una tasa de interés del 24% capitalizable quincenalmente. La buena noticia es que estoy trabajando capitalizable quincenalmente y los abonos también son quincenales. Por lo tanto, entonces, el capital, que es lo que se tendría que pagar hoy por la computadora, son estos 21,000. La tasa de interés lo manejo dividiéndola en 24 porque en un año tengo 24 quincenas. La N son 6 abonos. ¿Y qué es la G? La G te manejan un 5%, que acuérdense que no la manejamos en porcentaje, la manejamos en decimal dividiéndola entre 100 y estoy buscando la R, ¿sí? Y entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo que mi capital, esta es la fórmula que voy a utilizar ahora, ya no de monto, sino de capital, y entonces trabajo ¿con qué? Con el 21,000 y lo que voy a despejar es el valor de mi primera renta. Y entonces sustituyo datos,
Cuidado, arriba es sumándole el 1 más G, abajo el 1 más I, elevado a la 6, que es la N, y aquí está renta. Esta división, esta resta, y luego en la división. Esta operación completa de acá atrás me da esta cantidad que cuando me la llevo yo dividiendo, encuentro el valor de la renta 1. Esta es apenas la renta 1 y me están pidiendo de cuánto es cada abono y realizar el cuadro de la amortización. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues para sacar la renta 2, tengo que multiplicar la renta 1 por 1.05. Y para encontrar la renta 3, puedo irme con esta renta 2 también multiplicarla por 1.05. La renta 4, la anterior, que es la 3, por 1.05 y así sucesivamente. De tal manera que para construir mi cuadro, como son 6 abonos, entonces tengo en el pago 0, tengo un saldo insoluto de 21,000 pesos, que es el costo de la computadora. La renta, empecé con la renta 1 de 3,200 pesos, que me puedo ir inclusive aquí directo en el cuadro. Si yo voy multiplicando esta por 1.05, tengo la 2. Esta que ya tengo en la calculadora, aquí les pongo un tip. Multiplicando cada una de ellas, la anterior que me sale por 1.05, así voy encontrando el valor de las 6 rentas. Así de manera rápida o utilizando la fórmula de manera anterior como lo vimos hace unos minutitos. Y esta es una tabla de amortización que ya tenemos varias experiencias para manejarla. Estos 21,000, ¿qué tendría que hacer? Multiplicarla por el interés que estoy manejando, un interés de 0.01, ¿sí? Y de estos 21,000 tengo que pagar 210 pesos de intereses. De tal manera que de este pago, que es la renta 1, le quito estos 210 y esto es lo que se abona a capital, que es la amortización, y entonces ahora ya no son los 21,000 que debo, son los 18,009 pesos. Y así le sigo trabajando. Esto multiplicado por 0.01, que es la tasa de interés quincenal, me da el interés que me está generando esta cantidad, que restada a el pago que ya es mayor con respecto al anterior, pues entonces estoy depositando a capital mayor dinero. La amortización va en aumento. Ahora el que sigue, multiplicado por la tasa de interés, me da ahora que tengo que pagar 148 de intereses, que descontados del pago estoy dando esta cantidad como amortización. Y así sigo en mis pagos siguientes, de tal manera que cuando llego a multiplicado por el 0.01, tengo este dato que son los intereses, que restado al pago de la sexta renta tiene que coincidir de una manera bastante certera con el saldo insoluto para que aquí me quede un 0. La variación otra vez son 4 centavitos, que realmente es una cifra insignificante. En el siguiente problema es un poco más complejo. Dice, obtener los 4 primeros renglones de la tabla de amortización de un crédito hipotecario de 800,000 pesos con abonos mensuales durante 5 años. La tasa es 20.4 capitalizable mensualmente. Entonces los abonos son mensuales, el interés lo capitalizo mensualmente y por lo tanto estos 5 años me los voy a llevar ¿a qué? A meses. Y hay un incremento en los pagos de el 1.8% cada vez que voy a hacer mi siguiente pago. Entonces, me están preguntando, calcula el saldo insoluto luego del pago 45, todavía lo que debes. Obtener la distribución del pago 35, obtener los intereses totales que se pagan y todavía más en la pregunta de calcular al realizar el pago 35 los derechos adquiridos por el deudor. Saco mis datos. Capital son 800,000 pesos del crédito hipotecario. La N me la llevo a meses, que son 60. La I la divido entre 12 porque son mensuales. Y la G, que me están diciendo que es 1.8, que cada vez tengo que pagar. Uno diría, mira, 1.8% es bien poquito. Pues se van a ir asustando de cómo se van incrementando las rentas.
me la llevo a decimal. Por lo tanto, voy a trabajar con la fórmula de capital, que es el precio de este bien inmueble, un crédito hipotecario de 800,000 pesos. Y voy a determinar la primera renta como le hice en el problema anterior, utilizando esta fórmula. Entonces, la renta voy a trabajarla sustituyendo acá con 60, la G con este dato, la I con el 0.017, y entonces encuentro que toda esta cantidad, ¿sí?, se llama 60.74136, que si está multiplicando, pasa dividiendo al capital. Aquí les puse la fórmula, aquí ya sustituyendo este capital por los 800,000, dividiendo entre toda esta cantidad, me sale que mi primera renta es de 13,170 pesos. Y nos están pidiendo calcular primero, trabajar las 4 primeros renglones de la tabla de amortización, vieja conocida ya. A pago cero son 800,000, y entonces, ¿qué hago? Para el primer renglón tengo que mi renta 1, aquí está, la saco de aquí, y entonces, ¿qué hago? Pues lo que hago es, estos 800,000 los multiplico por ¿quién? Por el saldo, perdón, la tasa de interés, y me queda que los intereses que tengo que pagar de estos 800,000 pesos, asústense, son 13,600 pesos. Y los intereses son mayores que el primer pago de la renta. Entonces, esto suele suceder, que entonces, cuando hago mi primer pago, ni siquiera me ajusta para pagar todos los intereses que me están cobrando. Por lo tanto, la amortización viene en números negativos, porque acuérdense que la amortización es el pago menos los intereses. Me sale que una cantidad de menos 429. Por lo tanto, ya no nada más debo 800,000, sino ahora, como el saldo insoluto hay que a esta cantidad restarle esta, y como es menos menos, se convierte en un más. Ahora debo 800,429. Y ahora, para el siguiente dato, pues sigo multiplicando esto por 0.017 y obtengo esta cantidad de intereses. Ahora fíjense bien, ¿cómo puedo ir trabajando y encontrar esto? Quedamos que si cada una de ellas la multiplico por mi G, voy teniendo, ¿qué cosa? Mis siguientes rentas. Aquí les dije, vamos a multiplicar por 1.05 porque el 0.5 es la G. Aquí entonces, si yo voy multiplicando cada una de ellas por de aquí hacia acá, ¿sí? Lo voy a poner aquí, lo multiplico por 1.018, voy ahí obteniendo ¿qué cosa? La diferencia entre cada una de las rentas que se va incrementando en este 1.8%. Cada una de ellas la voy entonces haciendo así, multiplicando por ¿quién? Por este 1.018, y tengo esta y la que sigue. Así 4 veces, de tal manera que estoy completando, igual que una tabla de amortización, multiplicar este por esta tasa de interés para encontrar estos intereses que restados a esto, miren, ahora ya en el tercer pago, ya ahora sí tengo una cantidad positiva en amortización, porque esta es más grande que esta. Por lo tanto, apenas estoy amortizando 40 pesos, prácticamente 40 pesos de estos 800,000. Y así hasta llegar a los primeros 4 renglones. Acabo de responder la primera pregunta. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tengo un saldo insoluto después del pago 45, es la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que conocer es sacar la renta para el pago 46. ¿Y qué hago? Pues la renta en el pago 46 es la renta en el pago 1, y con la 1 más G, que sería 1.018, que es este equivalente,
pero ahora se acuerdan a la 45, porque si yo tengo un 46 aquí, 1 y 45 me dan este 46. De tal manera que acabo de descubrir que la renta en el pago 46 ya se fue a 29,393. Y fíjense, empezamos en 13,000 y en el pago 46, ¿sí? Ya estoy en 29,000 pesos. Entonces, cuidado cuando tengan una situación con pagos en gradientes crecientes y sobre todo geométrico. Y entonces, aquí es importante esta nota que pusimos. Si yo quiero el saldo insoluto, es el valor actual de las rentas que faltan por pagar. Esto también lo hemos revisado anteriormente. Por lo tanto, mi N va a ser igual a 15, porque si voy a trabajar en el pago 45, 60, que son los pagos que tengo que hacer porque son 5 años, a 60 le quito el 45 y entonces son 15. ¿Y qué hago? Voy a encontrar la C. Esta C se sustituye la renta 1, que fue esta renta la voy a sustituir por el 46, la renta en el 46, y aquí voy a poner entonces la N de las que me faltan, que es un 15, aquí arriba, ¿sí? Y haciendo estas operaciones, entonces encuentro que a la hora de trabajar en el pago 45, el capital que todavía está trabajando es de 436,000 pesos. ¿Y para qué me sirve esto? Esto me sirve para sacar ahora, ¿qué? Para sacar ahora los intereses generados. ¿Por qué? Porque me están preguntando, ya obtuve la distribución del pago 35, sabiendo, ahorita lo voy a trabajar aquí abajito, el pago 35, y voy a obtener los intereses totales que se pagan y calcular al realizar el pago 35 los derechos adquiridos por el deudor. Voy a ir respondiendo estas preguntas que todavía me hacen falta. Entonces, si yo quiero saber cuáles son los intereses totales, entonces, ¿cuál es la fórmula de interés total? Pues va a ser el total abonado, ¿sí?, menos el valor del crédito. ¿Cómo sé cuál es el total abonado? El total abonado es la suma de todos y cada uno de los pagos que hicimos. Por lo tanto, es la suma de los elementos de la PG. Recupero mi fórmula de S subíndice N, ¿de quién? De una progresión geométrica donde la R es mayor que 1. ¿Por qué? Porque siempre la R es 1 más G. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso, la G fue positiva porque es pago creciente. Por lo tanto, acuérdense que había diferentes fórmulas de acuerdo a si la R era mayor que 1 o menor que 1. Si es mayor que 1, uso esta fórmula y empiezo. Mi primera renta trabajada con 1 menos lo que es la R es 1 más G, por eso es 1.018 elevado a la 60, porque son 60 meses que voy a estar pagando, y sustituyendo 1 menos R, haciendo operaciones, encuentro que el total abonado se llama entonces 1,402,000. Y entonces acuérdense que este total abonado trabajo con quién, sustituyendo entonces la A1 por R1, y esta fórmula que la tengo en progresiones geométricas la adapto a gradiente geométrico. Y por lo tanto, fíjense, si se abonó en total después de los 60 pagos 1,402,000 y el crédito era por 800,000, la diferencia es lo que me están cobrando de intereses. Entonces, por una casita, por un departamento de 800,000, bajo las condiciones de este crédito, estoy pagando 602,000. Pues casi
el mismo valor de el bien inmueble. Ahora, voy a retomar la distribución del pago 35, que no la habíamos manejado así adecuadamente. Me fui aquí a sacar los intereses. Para trabajar con el pago 35, pues justo voy a ver cuánto es la renta en ese pago 35, que es la que fue la renta 1, trabajada con 1 más G, pero a la 34. Acuérdense que 1 más 34 me tienen que dar este número. Haciendo esta operación, que encuentro que la renta que se tiene que pagar en el mes 35 se llama 24,156. El pago en el 35. Pero resulta que cuando yo quiero la distribución del pago 35, necesito conocer antes cuál es el saldo insoluto en el pago 34. Entonces, para conocer ese saldo insoluto, trabajo con la N, que es 60 menos 34, que es esto, y es este 26, que son las que me faltan por pagar y llegar a las 60. Sustituyo la fórmula, la conocida, ¿sí?, que es inclusive la de aquí arriba, y trabajo con ¿quién? El saldo a el pago 34 es los 24,000 que acabo de sacar aquí, que es la renta, ¿sí?, modificada por esta, en esta fórmula. Esta fórmula la voy a trabajar con la fórmula de saldo insoluto. Revisen sus fórmulas y aquí sustituyo la N, que se llama, las que me faltan son 26, y aquí se acuerdan que es la I menos la G, y resulta que al sacar el saldo insoluto tengo que son 625,215. Este lo ubico porque es el saldo en el 34. Y entonces, ¿qué hago? Este saldo en el 34 me está generando entonces unos intereses. ¿A qué? A una tasa del 0.017, que multiplicando esto por esta cantidad, mis intereses son de 10,000 pesos. Y sabiendo que la renta que tengo que pagar en el 35 es esta, resto estos dos y la amortización se llama ahora 13,000 pesos. Entonces, de los 24 que estoy pagando, 10 se van a intereses y el resto se va ya a abono a capital. De tal manera que en el pago 35 yo todavía estoy debiendo de los 800,000 pesos, que fue la deuda original, 611,000, ¿sí? Y ahora, justo cuando me preguntan los derechos adquiridos por el deudor al final del pago 35, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que de los 800 que yo debía, que les estaba comentando, ahora solamente todavía más bien debo 611,000. Por lo tanto, el deudor ya es dueño nada más de 188,000. Le faltarían todavía por pagar 611,000, que estos serían los derechos adquiridos por el acreedor. Acuérdense que esto lo revisamos la unidad pasada. Restando el valor total menos el saldo insoluto es el valor de los derechos adquiridos por el deudor. Y entonces con esto damos por finalizada esta parte. Muchas gracias.